Boca Nostra, que queremos justicia y no nos vamos a callar. Boca Nostra, ay, Boca Nostra, que queremos justicia y no nos vamos a callar, no, no. Primero que nada, estamos en este nuevo formato del programa de política y rock and roll, del programa de La Boca Nostra, en el que vamos a tener estas, pues, como videocharlas, eh, y vamos a aprovechar inaugurando este espacio, pues, tomando en cuenta el 10º aniversario del colectivo de Geocomunes, que cumple su 10º aniversario el 7 de diciembre. Y bueno, quizá muchas personas que nos estén viendo y o escuchando no saben quién es Geocomunes. Bueno, Geocomunes, así en una síntesis, pues es un colectivo que se conforma desde el 2014 y pues que en palabras más, palabras menos, pues investigan a partir de la cartografía comunitaria y colaborativa. Y tenemos aquí en la otra pantallita a Luis Pérez y a Isabel Velázquez. Así que, pues, primero que nada, muchísimas gracias por atender a pues, a nuestra llamadita. Y más que nada, muchas gracias por todo el trabajo que han hecho. En especial, pues, este último sobre, pues, el proyecto energético de Sonora, que nos toca todavía seguirlo estudiando y viendo cómo evoluciona. Y antes que nada, pues, queríamos preguntarles el equipo, pues, cómo se siente o qué se siente haber cumplido 10 años pues, de trabajar en Geocomunes, de llevar todo este proyecto, pues, hasta el día de hoy. Tú dinos quién contesta para no. Pues, Ujú. Luis, a ver. Pues siente pues mucho pues felicidad, mucho como ánimo de seguir. O sea, han sido 10 años en los cuales creo que se ha construido un trabajo muy bonito, un trabajo que desde nuestra perspectiva creo que sigue siendo bastante útil, ¿no? De acompañar, digamos, procesos organizativos con herramientas cartográficas, con materiales, digamos, que les puedan servir en sus procesos, digamos, de defensa territorial. Y también se siente muy bonito porque es reconocer después de una década el trabajo acumulado, pues no solamente digamos de ahorita que somos 4 personas, sino de todas las personas también que han estado en algún momento, algunas más, algunas menos, pero que en algún momento también construyeron el colectivo, ¿no? Porque digamos nosotros tenemos apenas 2 años siendo asociación civil, pero bueno, previamente eran 8 años de trabajo que se fue acumulando y por ese trabajo pues pasaron también muchas compañeras, compañeros y bueno, creo que lo que se ha construido ha sido producto de todas y todos. Isa, si quieres compartir algo. Em, no, pues sí, eso tal vez, además de bonito, mucho, como dice Luis, mucho agradecimiento a todos los que han pasado por allí, a muchos de las organizaciones, bueno, a todas las organizaciones con las que hemos venido, pues afinando, ¿no? Las herramientas, la propuesta de qué hacíamos, pues en realidad no es un invento nomás nuestro, sino, bueno, no un invento, sino una cosa que vamos construyendo nada más nosotros, sino han sido súper importantes la colaboración con varias organizaciones para entender cómo sí pueden ser útiles, ¿no? Cómo los mapas pueden ser, o esta investigación que tratamos de hacer sobre cómo se despliega el capital, la infraestructura, por dónde, las implicaciones, pues siempre es algo que, bueno, eso que hemos ido afinando, creo, como herramienta de acción con las organizaciones. Entonces, sí, lo que ha sido muy bonito es también ver que, pues que es una celebración de varios, ¿no? De varias organizaciones, o sea, no solo quienes estamos, como dice Luis ahora, sino pues que varios, o sea, que hemos construido y cosechado, creo, como mucha solidaridad, mucho cariño, ¿no? Y creo que eso es es de lo más bonito también. Ujú. Sí, yo ayer me puse a ver el video del aniversario y pues, me puse a escuchar pues, bueno, a gente que ha colaborado con Geocomunes y las trayectorias y bueno, es impresionante todo el trabajo
que se han aventado y que pues siguen. Y bueno, a ver, entonces, ¿cómo nace Geocomunes, no? O sea, bueno, ya son 10 años, pero ¿qué fue lo que los motivó a trabajar de esta manera? Y un poquito también para quienes, cuando les decimos de mapas o cartografía, bueno, ¿qué significa investigar a partir de la cartografía o qué significa hacer cartografía en esta naturaleza o en este contexto? Pues sobre la primera parte de la pregunta, ¿cómo nace? Nace un poco por coincidencia. Hace 10 años había, digamos, estábamos participando en otros procesos o dejando, digamos, de estudiar, terminando tesis, cosas así, y creo que de alguna manera fue un momento tal vez digamos, como organizativo, no solamente de nosotros, sino cosas que estaban pasando en el país, que nos impulsó a buscarnos, ¿no? A empezar a articularnos y fuimos coincidiendo en algo que estábamos pensando, ¿no? Que todavía no estaba muy claro, pero que pensábamos que podía ser la intención de colocar, digamos, el trabajo cartográfico un poco más accesible, ¿no? No necesariamente todos los que y todas las que comenzamos Geocomunes éramos geógrafos o habíamos pasado, digamos, por esa formación y tampoco era una garantía que haber estudiado geografía, pues ya sabíamos hacer mapas o eso, ¿no? Y mucho menos. Más bien todo fue un poco como aprender desde cero, pero identificando la utilidad que podían tener estos materiales. Y entonces, pues eso fuimos coincidiendo y muy rápido, digamos, en la coincidencia decidimos comenzar el proyecto en conjunto entre gente que venía, digamos, de otras disciplinas, entre gente que, digamos, ya tenía mucho trabajo, mucha experiencia al respecto, desde cosas muy técnicas, cosas muy teóricas, ¿no? Digamos, como que fue una mezcla de muchas capacidades y muchos ánimos distintos y pues así comenzó, ¿no? Fue una decisión muy, muy rápida en un par de meses después de habernos conocido, ya estábamos poniéndole nombre y Ujú. haciendo el correo y todas las formalidades al respecto. Y tal vez como en esto que decías de, o sea, efectivamente, no todos nosotros quienes coincidimos como en ese esfuerzo sabíamos hacer mapas, digamos, pero sí teníamos como la voluntad o la idea eh, de que era importante utilizar esta herramienta, no solo como se estaba haciendo mucho, creo, en ese momento para construir observatorios de conflictividad, ¿no? De conflictos, ¿no? Que era algo que creo que ha sido muy importante también, que era un esfuerzo por hacer de la cartografía bueno, con la cartografía mapas Ujú, o construir mapas donde se observaran dónde hay conflictos, ¿no? Ambientales, por minería, mucho en ese tiempo también y demás. Y nosotros decíamos, bueno, es que sí está bueno, o sentíamos en ese momento que eso era muy importante, pero que también era muy urgente no solo mapear como las resistencias, sino darles herramientas a estas resistencias para poder hacer su trabajo, ¿no? Y eso decíamos, pues más bien hace falta mapear al capital, ¿no? Decíamos nosotros tal vez muy ingenuamente o con muchas, pues así, ¿no? Sin... y bueno, tal vez el camino que fuimos construyendo, que es el más fácil, creo, para mapear, para llevar a cabo este esfuerzo, es pues mapear su infraestructura, ¿no? O sea, la obra, las obras físicas, ¿no? Dónde operan las empresas y demás, eh, que no es toda la parte del capital, por supuesto, pero un poco a eso nos fuimos dedicando, entonces a registrar a partir de registros públicos, de registros abiertos, de registros oficiales, por dónde se supone que van a pasar los proyectos, qué empresas se supone que están operando, a partir de esa documentación ir brindando información a las organizaciones pues sí, que defienden su territorio frente a estos proyectos, sobre, por ejemplo, pues aspectos técnicos, por ejemplo, de los proyectos, ¿no? Si la presa va a tener 5 metros ¿cómo se llama? De cortina o si va a tener 30, ¿no? Porque eso cambia mucho la zona de inundación, si la carretera va a pasar por aquí o por otro lado, si la mina tiene o no permiso de agua, o sea, ir haciendo este rastreo de la infraestructura o las obras, esta parte más física del capital con la que requiere operar,
y rastreando información al respecto para trabajarla con las organizaciones de base. Eso es como lo que hemos venido caminando. Y justo en esta respuesta me voy a permitir hacer dos preguntitas. Una sería, bueno, una es contar la historia del capital, ¿no? Cómo se va apareciendo y cómo va siendo, pues dejando sus huellas, ¿no? A través del territorio. Y cómo es eso también de contar estas quizá otras historias, ¿no? Porque no solo se está contando las historias del capital, sino también estas historias de resistencia, ¿no? O sea, cómo los mapas, a ustedes en estos 10 años les ha permitido y ha permitido a las comunidades, pues, visibilizar sus historias, ¿no? O sea, cómo el mapa cuenta otras historias del territorio, ¿no? Y Pues cómo trabajan con las comunidades para que, y con los procesos colectivos para que, pues, estas historias salgan también. Pues en general hemos tenido, nos hemos enfocado mucho a que los mapas, sobre todo los públicos y la información que tenemos de manera accesible para todas y todos en la plataforma de geocomunes.org, sean mapas donde se vea esos, los proyectos del capital. Muchos de esos proyectos no terminan por concretarse porque también hay mucha especulación en todo esto, pero son mapas que, digamos, que se enfocan en ver esa parte. Y porque se enfocan en ver esa parte, resultan a veces siendo mapas como de muy abrumadores, ¿no? Muy, no de terror, pero sí abrumadores, porque ves, pues ya no solo la presa que quiere inundarte, sino ves la mina a la que quiere llevar agua esa presa, ves la carretera, ves el acueducto, ves. No todo está construido, eso es importante, como tenerlo en la mente. No todo está ya con financiamiento de parte de ellos, muchas cosas no tienen permisos, digamos, pero los mapas que ponemos a disposición y la información que ponemos a ese nivel de, bueno, como más asequible, pues sí, son mapas más bien que hablan de los proyectos del capital. Y sabemos que hay otras cartografías justamente no solo de las resistencias y de las cosas que las comunidades, los pueblos vamos construyendo a otra escala, con otro sentido, digamos, de vida. Pero esos son mapas que en general los trabajamos con las organizaciones, se quedan ahí para ellos. Y sí, son mapas donde tratamos de identificar como los bienes comunes que pueden ser afectados, haciendo recorridos también en las zonas amenazadas para que, pues porque un poco también decimos, o sea, ninguna comunidad puede defender un territorio que no conoce, ¿no? Entonces, una parte de esta construcción de mapas colectivos de las bienes comunes afectados tiene que ver con eso, con compartir, ¿no? La información, que los viejos, las mujeres, los niños, o sea, tienen sobre su territorio que quieren defender. Entonces, en general han sido mapas que, o sea, los bonitos, digamos, los mapas más, sobre lo posible y demás, pues no son mapas, en primera en la que nos hayamos especializado tanto, eso es cierto, pero sí son mapas que construimos y que sabemos que son muy importantes o que construye la gente, pero que se quedan ellos, ¿no? O sea, son mapas que ellos se quedan para su propia difusión interna, para su propio, esos no están públicos. Eh, Pero por supuesto que son tan importantes como los otros para poder llevar adelante un proceso de defensa territorial, eso es cierto. No sé si Luis quiera comentar. No, pues tal vez sobre esto, o sea, desde el inicio en esta idea que comentaba Isabel de poder rastrear los proyectos que amenazaban o ponían, digamos, en vilo las condiciones, las posibilidades de construcción y transformación de los territorios por parte de las propias comunidades, pues justo digamos, el campo donde pensamos que podía ser útil los mapas, pues era en el trabajo colaborativo con estas comunidades o pueblos organizados, ¿no? Entonces, desde el inicio comenzamos, digamos, como a ponernos, por decirlo así, como a disposición de quien requiriera materiales de ese tipo, ¿no? En los cuales se pudiera articular a sus diversas estrategias, ¿no? O momentos, digamos, del proceso organizativo, momentos de difusión, momentos, digamos, asamblearios o de discusión,
cuestiones hasta legales, ¿no? En algunos juicios. Es decir, dependiendo qué fueran requiriendo, íbamos viendo y discutiendo con ellos los formatos, los contenidos, incluso hasta los tamaños de los materiales que les pudieran resultar o que se adecuaran, digamos, a esos momentos, ¿no? Entonces, pues eso desde muy al inicio fue como esta relación, siempre puesta un poco como con las puertas abiertas, ¿no? También nosotros tratábamos, bueno, seguimos tratando de no forzar las cosas, de no ser, digamos, nosotros necesariamente los que nos acercamos, sino más bien que la propia demanda de sus procesos organizativos sean, digamos, las que, digamos, los acerquen a nosotros, ¿no? Em, Creo que eso más o menos lo hemos podido mantener. Y entonces, también, claro, hay siempre un trabajo de, digamos, como de gabinete, de escritorio, de búsqueda de información, de sistematización, de traducción de esa información, luego muy complicada, en el lenguaje que se utiliza. Y esa es la parte que nosotros pensamos que también aportamos, pero sin dejar de, a veces es más fácil, a veces es más difícil, pero siempre en el horizonte de que la construcción del material final pues va a pasar siempre por la discusión, por el aval, por la propuesta, por la corrección de los procesos que lo van a utilizar, ¿no? No necesariamente hacemos materiales como para difundir nosotros una situación, sino que buscamos en la mayoría de las ocasiones que se articula un proceso que ya está corriendo, digamos, por su propia cuenta y sobre el cual nosotros intentamos sumar, ¿no? Ujú. Y como ya estamos pues saliendo, ¿no? Ya son los 25, casi 25 minutitos. Pues preguntar por cómo ven pues, quizá los próximos 10 años a Geocomunes, cómo ven desde la cartografía crítica, desde la geografía crítica, 10 años o 5 años o 2 años o 6 años de sexenio, pues el territorio de México, ¿no? ¿Cómo ven su trabajo y cómo ven qué nos pudiesen compartir al respecto? Pues nosotros tenemos mucho, bueno, en el proceso de conformación y de mantenernos estos 10 años también ha sido un proceso a nivel interno de reconocer necesidades, ¿no? Para mantener un proyecto así, un proyecto político, digamos, y en eso creo que pues ahora tenemos más claras algunas de esas necesidades que tienen que ver con crecer, ¿no? También en términos de número de personas, de como abrir, digamos, renovar cosas. Y eso, bueno, a nivel interno, eso para nosotros va a ser importante y lo creemos necesario para mantener este trabajo que sí, como decía Luis, creemos que sigue siendo útil a la luz también de, pues de lo que comentabas, como del escenario próximo que, pues que sí se ve más complejo en varios sentidos. Por un lado, el tema, pues del la violencia criminal es muy complicada, ¿no? Es un elemento más, digamos, que es difícil de mapear, que tal vez no tiene, bueno, que requiere más que mapear, o sea, como herramientas nuevas y reflexiones para cómo seguir haciendo el trabajo de defensa territorial en medio de estos contextos, ¿no? Eso por un lado, pero también el tema de la militarización, el tema de la dificultad de acceso a la información pública o de información que debería ser pública sobre los proyectos. O sea, sí vemos un contexto difícil a ese nivel y también difícil en el sentido de la confrontación social, digamos. El reto, yo creo, bueno, una cosa muy compleja que ocurre cuando gobiernos en principio autonombrados de izquierda, ¿no? Suben a gobiernos federales y demás, es como esta confrontación que existe ya no solo entre sectores de clases altas con clases bajas y medias, ¿no? Sino incluso entre las mismas organizaciones sociales. Y eso creo que pues sigue siendo muy patente en el caso de México, ¿no? O sea, como la legitimidad que tiene este gobierno, que en algunas cosas puede ser reconocida, pero que en otras sigue impulsando los mismos proyectos
por los cuales, contra los cuales estuvimos luchando desde hace años, ¿no? Y que los impulsa y ahora tiene más legitimidad social. Entonces, ese aspecto también es complicado en los próximos años, además de, pues que no solo es el caso, el contexto de México, sino también con Estados Unidos, ¿no? O sea, está complicada. Sí, no tenemos como perspectivas muy positivas, no sé, sí, ¿no? Ante eso. Sí, no. No es que tengamos todavía muy claro, ¿no? Cuál es el escenario y tal es la forma en la que tendremos que acomodar cosas a futuro, pero bueno, por lo menos en los últimos años sí ha sido un proceso de, ¿cómo nombrarlo? Como de repensar la manera tal vez en la que hemos venido trabajando, un poco por el contexto, ¿no? Que nosotros comenzamos, pues bueno, eso hace 10 años, y el contexto, digamos, en términos como de organización política era distinto, ¿no? Muchas se mantienen, digamos, pero también hay otras que han sufrido transformaciones, ¿no? Y entonces, incluso entre las mismas organizaciones, ¿no? La relación entre ellas o la continuidad que tienen algunas en algunos procesos, pues no es la misma que había hace 8 o 10 años, ¿no? Donde como que de alguna manera había un horizonte más, en términos de estrategia, más compartido. Y ahora es como más difícil tal vez tejer esas alianzas o están muy mermadas o muy erosionadas. Y entonces un poco nosotros no es que eh, tengamos claro hacia dónde va, pero no dejamos de reconocer en estos últimos años que ese campo, digamos, en el que pretendemos o intentamos participar desde nuestras capacidades, pues pinta complejo, ¿no? Difícil de leer, difícil un poco de escalar, ¿no? En términos de la articulación entre las organizaciones y también en las estrategias de defensa territorial, ¿no? Es como complicado ver, es como que se van cerrando algunas grietas que antes estaban, ¿no? Y que de alguna manera permitían empujar procesos y ahora están como entrecerradas, entrecooptadas, ¿no? Un poco como que pareciera que ya no son necesarias porque entonces alguien más, el Estado o alguna institución estatal se va a hacer cargo, pero en realidad pues no es que lo vayan a hacer, ¿no? Entonces un poco quedamos pues más limitados tal vez, ¿no? Y entonces tendremos que repensar, digo, no creo que solo sea el caso de Geocomunes, sino muchas organizaciones están en eso, repensar cuáles son las estrategias, los mecanismos, ¿no? Para obtener información, para comunicarse, para articularse, ¿no? Para establecer diálogos entre organizaciones, ¿no? Creo que todo eso está también transformándose y bueno, pues habrá que ver, digamos, cómo va cuajando en los próximos años, ¿no? Pues, pues mucho trabajo, muchísimo trabajo, ¿no? Que hay que hacer. Eh, bueno, aquí estará nuestra última como pregunta un poquito para cerrando. Antes que nada, no queda más que de parte de todo el equipo de La Boca Nostra, pues agradecerles muchísimo por atender la videollamada, por los 10 años y a futuro de trabajo de Geocomunes. Esperamos, pues en esta etapa de crecimiento que ustedes comentan, pues estar probablemente más presentes, apoyar al menos en los procesos que están surgiendo acá en este Sonora, que le gustan llamar. Eh, y pues la verdad, no sé si alguna palabra de cierre que quisieran comentarnos. Nosotros, de nuevo, invitar a quien nos esté viendo y o escuchando, pues que visiten la página de geocomunes.org, y pues que se maravillen con también con los mapas y los diseños del QGIS, eh, muy bonitos. No, pues también agradecerles mucho a todos ustedes, compañeros, al equipo de La Boca Nostra y en particular a Política y Rock and Roll, este, porque bueno, en estos años también hemos reconocido, o sea, aunque nos tenemos poco de conocer, ¿no? Hemos reconocido que sí, con la alianza con las y los periodistas, con las y los medios de comunicación locales es fundamental, ¿no? O sea, eso para justamente poder llevar adelante
pues eso, un proceso de defensa territorial para poder pensar los territorios de manera distinta a como se nos impone a veces por estos megaproyectos de reestructuración, como el Plan Sonora, por ejemplo, como muchísimos más, ¿no? Poder como desmenuzarlo y cuestionarlos, pues sí, el papel de ustedes como medios, como periodistas es muy importante. Entonces, para nosotros ha sido, pues eso, una alianza eh, muy relevante, muy útil, fundamental, que sí nos da mucho gusto además poderla tender ahora hasta Sonora, que es un territorio tan lejano, ¿no? Para nosotros, y tan complejo, ¿no? Que tiene un montón de procesos en medio, un montón de intereses y muchas organizaciones que también se están moviendo para poder, como encauzar hacia en otro sentido, ¿no? Lo que va ocurriendo. Entonces, bueno, nosotros estamos con mucho entusiasmo de conocerles y de poder seguir colaborando, por supuesto, en lo que les parezca útil a ustedes y a las organizaciones, las personas que nos estén escuchando o viendo. Sí, pues eso igual relacionado incluso a la primera pregunta, creo que durante estos 10 años siempre nos ha dado gusto y no deja de sorprendernos un poco pues también el nivel organizativo que existe en el país, ¿no? Entonces, luego en algunos encuentros, en algunas reuniones, en algunas alianzas, pues siempre como que cae esta idea de que, bueno, terminamos siendo los mismos, nos vemos los mismos, nos reconocemos en los mismos, pero no es tan así, ¿no? Más bien se van formando enclaves que creo que la actividad que nosotros hacemos durante estos 10 años nos ha dado también la oportunidad de ir reconociendo procesos organizativos que luego no están tan cercanos en términos territoriales, ¿no? Que son, digamos, hay distancias más amplias, como dice Isabel, ¿no? O contextos relativamente distintos, incluso estando en el mismo país, que no permiten luego la comunicación, no la hacen tan fácil, ¿no? O el reconocimiento. Entonces creo que eso ha estado bastante padre estos años y creo que seguiremos eh, sorprendiéndonos y emocionándonos de ir reconociéndonos con otros procesos que también llevan muchos años, ¿no? Y que no necesariamente coinciden en los mismos espacios o en las mismas redes, pero que ahí están también haciendo su lucha y que bueno, eso para nosotros nos da gusto, ¿no? Como que es aire fresco también dentro del colectivo, escuchar pues otros triunfos, otras propuestas, otras experiencias, ¿no? Que no necesariamente están todo el tiempo en comunicación, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Nos da mucho gusto haberlos conocido y, bueno, también nos da gusto de pensar en el futuro a las demás que iremos conociendo, ¿no? Pues esperemos que así sea y esperamos que, pues eso, que las colaboraciones sean cada vez más cercanas y para bien, eh, aún sean estos contextos pues tan complejos, tan complicados y tan violentos también, ¿no? Hay que mencionarlo. Pues con esto cerraríamos nuestra videollamada, videocharla. Les agradecemos de nuevo, pues muchísimo, un abrazo enorme desde acá de Sonora. Saben que no solo los micrófonos, ahora también las camaritas y espero poco a poco también. La Boca Nostra. Periodismo contra la indiferencia. Búscanos en redes sociales. Síguenos en iVoox y Spotify.